¿Ahí me escucho? Sí, ahora sí. Ay, perdón, una disculpa. Bueno, me presento otra vez. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos, estar aquí el día de hoy en esta transmisión. Cuéntenos, por favor, desde dónde nos visitan, desde dónde nos ven. Aquí ya tenemos algunos comentarios, dice Judith Rebollar, buen día desde Cuernavaca, Morelos. Muy buenos días, Judith, espero que se encuentren muy bien. Enriqueta Rodríguez dice, buenos días desde Puebla, buenos días, ¿cómo están por allá el clima? ¿Cómo se siente? Tete Ero dice, buenos días desde Pachuca Hidalgo, ¿cómo está Pachuca? ¿Cómo está el clima el día de hoy? Aquí está fresquecito, se siente rico el clima, pues ya un poquito frío, ¿no? Hacía falta un poquito de frío y pues aquí andamos así, cuéntenos por allá, ¿cómo se sienten? Carolina Toledo dice, buen día desde el puerto de Veracruz. Buenos días desde Veracruz, ¿cómo están allá? ¿Cómo se siente el climita? ¿Ya está cálido a lo mejor no hace tanto frío o ya andamos en lluvias, ¿no? Cuéntenos cómo están desde el puerto de Veracruz. También nos saludan desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias, Mati. Mati Rentería dice desde Morelia, Michoacán. Por ahí nos visitan también, dice Aide Padilla desde el Hospital General de Uruapan, Michoacán. Muchas gracias por visitarnos, pues de toda la República, ¿verdad? Lupis dice, hola, buen día desde Querétaro. Buenos días a todos. Oigan, ¿cómo están? ¿Ya desayunaron? ¿Ya se tomaron ese cafecito? ¿Ya se dieron una estiradita para la clase del día de hoy? Muy buena clase, ¿no? La verdad es que, pues es un gusto contar con todos ustedes y bueno. Me presento, mi nombre es Liliana Yamilet y voy a estar con ustedes aquí el día de hoy y pues a nombre de la institución ANCAR, de todas nuestras autoridades, la maestra organizacional, la maestra Carmen Aguilar y nuestro director educativo, el maestro Andrés de Salomón, pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Síganse aquí conectando para seguir leyendo sus comentarios. Nos visitan Edna, dice buen día desde Veracruz. Muy bien. Kim Ceci dice desde Chinahuapan, Puebla. Muy bien. María de Jesús, buenos días de la Ciudad de México. Lidia González desde Tijuana. Wow, sí nos visitan del norte, del sur, del centro del país, de todos lados. Morge Morán, Marjorie, perdón, Morán dice desde Tuxtla Gutiérrez. Muy buenos días a todos. Pues bueno, sigamos aquí leyendo los comentarios en lo que esperamos unos minutitos, en lo que se conecta pues más personas. Les recuerdo que esta clase pueden generar una constancia. Esta constancia tiene un valor curricular de 8 horas y por un costo de 130 pesos. ¿Y cómo podemos obtener esta constancia? Bueno, pues muy fácil. Aquí abajito en el chat, ahí creo que no se ve. Bueno, aquí abajito en los comentarios de Facebook hay un chat anclado que dice solicita tu constancia por 130 pesos. Le das clic ahí y pues en automático te va a enviar a un WhatsApp donde uno de nuestros asesores te va a poder guiar para el pago y la solicitud de la misma. Recuerda que esta constancia se te va a otorgar 6 días posteriores al día de hoy, de 6 días después de la transmisión, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues nos tengas ahí un poquito de paciencia que a veces también, pues, por tanta solicitud se llega a trabar, ¿no? Un poquito esta línea, sin embargo, bueno, se satura la línea, sin embargo, bueno, pues lo más pronto posible podemos atenderte tu solicitud. Te recuerdo el número de nuestra plata, bueno, del número oficial, perdón, de ANCAR, es 5628 31 13 23 para que también ojo, no te dejes engañar porque últimamente pues los extorsionadores están al full, ¿no? Están al mil, pues andan ahí inundando nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp y pues bueno, mucha gente se deja llevar y nosotros pues no hacemos llamadas para pedirte transferencias ni ningún código para WhatsApp, entonces para que estén muy al pendientes ahí, por favor, y no se dejen pues llevar, ¿no? Por estos extorsionadores. Entonces, bueno, pues recuerda que puedes solicitar aquí abajito tu constancia por solo 130 pesos. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Dice Ofelia Noriega, buenos días desde San Luis Potosí, buenos días desde allá. También nos saluda. Por ahí vi uno que decía Tecámac, pero ya lo perdí, quién sabe, no vi de quién fue. Bueno, Lulú Romo nos visita desde Zacatecas, buenos días desde hasta Zacatecas. Lili González nos visita desde el hospital de Pexi
de Rodríguez. También nos visita Lupita González desde Dolores Hidalgo. Muy buenos días hasta allá, pues bueno, a toda la República, ¿verdad? Ojalá que también se conecten de diferentes países. A veces tenemos de Perú, de Colombia, a ver si por ahí hay alguien conectado de otro país. Mándenos un saludito, queremos saber desde dónde nos visitan, cómo se encuentran el día de hoy, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a dar ahora sí paso a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Nada más, permítanme tantito. Ok, bueno, el día de hoy va a estar con nosotros la maestra Zaira Gómez Flores. Ella es médico general, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es médico intensivista, egresado de la UNAM IMSS y certificado por el Consejo de Medicina Crítica. Tiene una maestría en educación basada en competencias por la UVM, adscrito a la terapia intensiva de Hospital de Generalidades CMN de la Raza y adscrito a la terapia intensiva de Hospital General Dr. Rubén Leñero. Pues muy buenos días, maestra. Sea usted bienvenida el día de hoy a esta sesión. Espero que sea de su agrado. Cualquier cosa, yo voy a estar aquí detrás de cámaras para lo que usted necesite. Maestra, bienvenida. Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, maestra. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Sí, el día está como para un cafecito, un chocolatito, una conchita y en casita viendo algo. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de lo que es la ventilación mecánica. Entonces, espero que sea de su agrado y veo que hay gente conectada de toda la República. Esperemos que todos estén bien y que disfrutemos de esta clase. Voy a compartirles mi pantalla. Es perfecto para empezar la clase. Bien, déjenme ver nada más que se ponga en grande esto. Muy bien. Pues bien, el tema de hoy es la ventilación mecánica. Eh, la ventilación mecánica es uno de los soportes vitales más usados a nivel mundial y precisamente pongo esta imagen porque puede ser un ángel o puede ser un demonio. Como lo vimos en la pandemia, fue uno de los soportes o fue el soporte que realmente ayudó a los pacientes que desarrollaron COVID grave a poder salir adelante. Fuera de una buena ventilación, de los cuidados que los pacientes que llegaban a requerir ventilación mecánica invasiva o no invasiva estuvieran adecuados, fue lo único que pudo ayudar a que estos pacientes salieran adelante. Los medicamentos, se ensayaron muchos medicamentos, perdón, remedios caseros, etcétera, y hubo resultados en esas fechas a veces hasta contradictorios, pero una buena ventilación y que no causáramos más daño con el soporte ventilatorio fue una piedra angular para que estos pacientes pudieran salir adelante. Entonces, es por eso que este soporte vital puede ser un ángel o puede ser un demonio para los pacientes. Entonces, antes de empezar, quisiera hacer un tipo de reflexión. ¿La ventilación salva vidas? Claro que sí. No es un dispositivo que al conectarlo a un paciente se vaya a salvar, pero tampoco la creencia de que mucha gente tiene a veces de que no me lo intuben porque se va a morir. Entonces, a veces cuando tenemos pacientes y les ofrecemos el soporte de la ventilación, eso es lo que la gente piensa y dice, no, porque él siempre quiso que no muriera intubado. O es que intubaron a un vecino o un conocido y se murió. Entonces, la ventilación mecánica invasiva o no invasiva salva vidas.
siempre y cuando no caigamos o no cometamos errores y se convierta en un enemigo y nos cause problemas para este tipo de pacientes que de por sí ya están mal, que ya requieren un soporte como la ventilación mecánica, que es un soporte avanzado, ya seguramente su fisiología está muy afectada, están mal. Y si aparte nosotros como operadores no les ayudamos a que se mejoren estos pacientes, pues entonces puede también volverse el demonio que hablábamos. Pero sí, es un dispositivo que se ofrece con la finalidad de ayudar a mejorar al paciente y muchas veces salvar la vida, como decíamos, lo ocurrió en la pandemia. Ahora bien, ¿quién me puede decir que si es personal de salud, nunca va a ver a un paciente que requiera ventilación mecánica? Yo creo que todos los que estamos en este ámbito, en algún momento de nuestra actuación o de nuestro trabajo, de nuestro servicio, puede ser que nos enfrentemos a tener un paciente que requiere ventilación mecánica o que está ayudado o soportado con este tipo de dispositivos. Entonces, la gran mayoría de nosotros vamos a estar expuestos o vamos a tener bajo nuestro cargo a pacientes que estén bajo este soporte y entonces tomar decisiones o las decisiones que nosotros tomemos van a ser muy importantes para ayudar a ese paciente. O bien, ¿quién cree que nunca va a necesitarlo o tendrá algún familiar que lo necesite? Si yo requiero ventilación mecánica o alguien de mis familiares o seres queridos llega a requerir ventilación mecánica, yo quiero que el profesional que esté atrás de ese dispositivo tenga los conocimientos necesarios para que ayude a mi paciente, para que me ayude, si es que yo soy el paciente, a salir adelante. Entonces, este es un dispositivo que, como decíamos desde un principio, puede ser muy bueno o puede ser todo lo contrario, y que nosotros tenemos la obligación de estar capacitados para tratar de evitar el mayor daño, ayudar a los pacientes y que no podemos decir que nunca vamos a estar expuestos o que no vamos a tener el, esa exposición o nunca los vamos a ver o nunca lo vamos a necesitar. Entonces, es algo que todos vamos a tener contacto o en algún momento lo podemos llegar a necesitar y que pues lo mejor es que todos estemos lo más capacitados posibles. Por eso hoy en la plática vamos a ver un poquito de historia, algunas las indicaciones de ventilación mecánica, algunas de las complicaciones y haremos algunas conclusiones. Entonces, pues bien, empecemos. Vean, la ventilación es un punto medular o muy importante desde la historia, desde los antiguos egipcios. Aquí se ve como la diosa Isis se dice que revolotea sobre Osiris para regresarle la vida una vez que se habían recuperado todos sus órganos. Recordemos que Osiris fue desmembrado por su hermano y fue gracias a la diosa Isis, la cual al revolotear y soplar sobre él es que le puede devolver la vida. Y en la Biblia igualmente se dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza e insufló en su nariz el aliento de vida. Entonces, respirar ese aire, esa ventilación, es parte de la historia y desde entonces se reconoce la importancia de ella. Después, ya en el ámbito médico, veamos desde Galeno, allá en el siglo II, decía, remarca la importancia de la ventilación para evitar que el pulmón se colapse. Paracelso logra ventilar a un paciente con un fuelle, eso que se utilizaba para hacer que los fuegos encendieran más, para soplar, logra ventilar a un paciente. Y Besalio hace el primer intento de ventilación con presión positiva. Él decía, se tiene que hacer un hoyito en la tráquea, poner un palito de bambú que fuera hueco y soplar por ahí, lograr que los pulmones se expandan y cuando se inflen y se reanimen los pulmones, el corazón también se va a reanimar.
Estos fueron algunos de los intentos y de los que remarcaban la importancia de esta ventilación. Después van apareciendo otros médicos que van remarcando más esto. Por ejemplo, Tosach resalva a un minero dándole respiración de boca a boca. John Hunter desarrolla el sistema ventilatorio con asa inspiratoria y expiratoria, ya le da un poco más de tecnicismo a esto. Y en 1880 y 1895, estos dos autores desarrollan algo que sigue siendo actual hasta el día de hoy, el tubo endotraqueal y el laringoscopio. Y tal cual, así como ellos lo hicieron, es tal cual ahorita nosotros lo usamos. Pero no es hasta 1900 cuando este señor Drager, que seguramente reconocerán por ahí la marca, desarrolla este primer dispositivo de ventilación mecánica que se llamaba pulmotor. Este dispositivo inicialmente o principalmente se utilizaba en ese entonces para rescatar a los mineros, porque pues eran hombres que estaban encerrados en las minas, sofocados con disminución de la concentración de aire o con gases tóxicos que se desarrollaban en las minas, y era muy común que tuvieran problemas respiratorios. Entonces, la importancia de este dispositivo del pulmotor, uno, pues es que ya era una máquina, ¿no? No tenía que ser respiración de boca a boca, ni tampoco se utilizaba algún otro dispositivo, como ahorita vamos a ver, y que tenía un compresor de aire, es decir, tenía un tanquecito de aire para que pudiera respirar el paciente. Este pulmotor fue uno de los primeros intentos de hacer un dispositivo de ventilación mecánica. Posteriormente, otro de los dispositivos que cobró gran importancia fue el pulmón de acero. En 1928, Philip Drinker y en 1950, Ray Bennett son los que describen o establecen el funcionamiento del pulmón de acero. Las patentes se le dan prácticamente a los dos porque Philip Drinker fue el primero que lo desarrolló y Ray Bennett lo vuelve un poquito más portátil, menos pesado, y los dos se quedan con la patente. El pulmón de acero lo que hacía es que se fasaba y decían, bueno, si nosotros respiramos con presión negativa, ven, aquí esto es lo que nosotros hacemos normalmente. El diafragma desciende y cuando desciende se genera una presión negativa sobre la pleura y eso permite que al tener presión negativa aquí adentro, el aire entre por gradiente de presión hacia nuestros pulmones. Es decir, la presión queda subatmosférica o presión negativa y por tanto podemos respirar. Así es como realmente nosotros respiramos. Basándose en eso fue que estos dos ingenieros dijeron, bueno, pues vamos a hacer un dispositivo y se les ocurrió hacer este armatoste que era enorme, que era el pulmón de acero, en donde tenía que entrar todo el cuerpo del paciente, solamente quedaba la cabeza por fuera y aquí adentro se generaba la presión negativa que hacía que se jalara el tórax del paciente y pudiera quedar presión subatmosférica y pudiera respirar el paciente. Actualmente existe esta coraza de ventilación bifásica que viene siendo como la versión más moderna de la ventilación con presión negativa del pulmón de acero, que solamente cubre el tórax del paciente, igual genera presión negativa y la idea es que permita que el paciente pueda respirar. Hace poquito falleció este hombre que es Paulo Alexander, que fue uno de los últimos sobrevivientes que utilizaron el pulmón de acero porque este dispositivo tuvo su mayor auge durante la pandemia de poliomielitis. Y eso fue lo que le pasó a él. Cuando era un niño le dio poliomielitis, lo metieron al pulmón de acero para que no se muriera, para que sobreviviera, porque acuérdense que la poliomielitis causaba parálisis vulvar. Entonces, al causar parálisis vulvar, el diafragma ya no se contraía. Entonces, muchos de esos pacientes morían por no poder respirar. Entonces, a este niño, cuando él estaba chico, lo metieron al pulmón de acero y murió hace poquito, cerca de sus 70 años. Ahí, él tenía un TikTok
por ahí los pueden encontrar, en donde él platica y cuenta cómo fue su vida adentro de este dispositivo de pulmón de acero y logró sobrevivir. Y todos decían, bueno, ¿y por qué no se lo quita? ¿Por qué no, con toda la tecnología que tenemos ahora, no lo sacan y le dan una mejor opción? Porque él llegó a estudiar, él se comunicaba, ven, aquí tiene una pluma que está controlando con la boca, con la que podía escribir y hablaba. Entonces, de hecho, se casó y hijos creo que no tuvo, pero sí se casó. Este, ¿Por qué no se lo quitan? Pues porque seguramente al estar aquí adentro y por la parálisis que tuvo, de la cual nunca se recuperó, sus músculos estaban completamente atrofiados y dependía completamente de este dispositivo para poder sobrevivir. Hace poquito él falleció. Otro de los dispositivos que se llegaron a utilizar, vean, era, por ejemplo, el HH inhalador, este tipo de resucitadores que eran como un poquito más portátiles, pero estos, a pesar de que se tenían, igualmente era para utilizarlos sobre todo en la seguridad de las mineras, ¿ven? No llegaron a ser tan um, frecuentes o comerciales como era el pulmotor y el pulmón de acero. Entonces, pero eran intentos que se tenían para tratar de ventilar a los pacientes. Vean, por ejemplo, este era un dispositivo portátil que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para los médicos que estaban en esa situación y lo que hacía pues nada más tenía aquí un fuelle para que pudiera ventilarse al paciente. No es hasta 1950 cuando este señor Engstrom, que también seguramente les puede sonar el apellido por ahí en algunas marcas, genera este dispositivo que es uno de los primeros ventiladores mecánicos que se pueden llamar como tal y cobró mucha importancia en el brote de poliomielitis. La historia cuenta que en 1952 en Copenhague llegó la poliomielitis y tenían un gran brote de poliomielitis, tenían muchos pacientes y solamente tenían unos pulmotores, esos que veíamos al principio, y un pulmón de acero. O sea, tenían 6 pulmotores y un pulmón de acero. Y tenían 70 pacientes que necesitaban ventilación mecánica. Entonces, este señor que era ingeniero dijo, bueno, vamos a hacer un dispositivo que sea más compacto, no tan grande como el pulmotor y que tenga capacidad de controlar el volumen de aire que le vamos a insuflar a ese paciente. Ese fue uno de los grandes cambios que hizo respecto al pulmotor. El pulmotor solamente era un compresor y solamente mediante presión metía el aire. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Entonces, fue la diferencia. Podía medir el volumen y decía, le estamos pasando tanto volumen a este paciente. Entonces, fue el primer ventilador volumétrico y se utilizó en ese entonces a través de la traqueostomía. Les digo que la historia dice que eran tantos pacientes los que tenían que ventilar que no tenían cómo, tenían muy poquitos pulmotores, muy poquitos pulmones de acero y sacaron a todos los estudiantes de medicina de la facultad para que estuvieran con un dispositivo como de fuelle ayudándole a los pacientes a respirar y fue gracias a este señor que al desarrollar este aparato se volvió mucho más fácil, más barato y más accesible que se pudiera ventilar a los pacientes. Entonces, este dispositivo, que fue el primer ventilador volumétrico, logró disminuir la mortalidad del 85 al 27%. Entonces, eso fue una gran maravilla. Teníamos un aparato con presión positiva invasivo, porque era a través de la traqueostomía, que salvaba pacientes de la parálisis vulvar. Y así es como llegamos después de esto, ven, esto fue en 1950 y aquí empieza la carrera para desarrollar cada vez mejores máquinas para ventilar a los pacientes. Y aquí a partir de los años 60, 70 empieza a contarse como la primera generación de ventiladores mecánicos. No sé, a mí todavía me tocó conocer
Digo, no me considero tan viejita, pero eh, todavía cuando yo estaba en la residencia, hace como 10 años, todavía teníamos este tipo de ventiladores. Y estos fueron la primera generación de ventiladores. Vean, aquí está este Puritan Bennett, este sí no me tocó conocerlo, pero el Mark, este sí, y era un dispositivo, una máquina aguantadora. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Solamente podían ofrecer ventilación controlada, nada de asistida, nada de modos especiales, era solamente una máquina que iba a estar insuflando al paciente de acuerdo a los valores que se le programaran. Solamente se ciclaban por presión, es decir, tú solo le podías decir, quiero que le metas tantas frecuencias, tanta frecuencia respiratoria y tanta presión. Y el ventilador con tanto FIO2 y el ventilador solamente iba a insuflar el volumen que fueras necesario para llegar a la presión que tú le habías establecido. ¿Cuánto volumen era? No lo sabemos. A lo mejor era muy poquito, a lo mejor conforme el paciente iba cambiando, si mejoraba o empeoraba su pulmón, se volvía mucho o era menos, pero siempre hacía lo que tú tenías programado. No tenía ningún tipo de alarmas ni ningún tipo de monitoreo, es decir, no sabíamos si le estábamos ayudando o dañando al paciente, porque solamente insuflaba a controlado, en modo controlado, lo que tú le habías establecido. Y dependían de una fuente de aire externo comprimido. Entonces, estos ventiladores no establecían como tal un PIP, porque solamente dejaban una presión a lo que tú le habías dicho. Esta fue la primera generación de ventiladores. Les digo, a mí todavía me tocó conocer el Birmark, por desgracia, y aunque suene muy feo, pues se dejaba para los pacientes cuando ya no había más ventiladores y pues se trataba de usar a los pacientes que estaban en fase terminal y que no iban a sobrevivir, porque pues los que tenías que eran en ese entonces un poquito más avanzados, y nosotros en México, por desgracia, eh, tenemos ventiladores muy viejos aún, este, pues tratabas de usar lo mejor que tenías para los pacientes que tuvieran mejores oportunidades, ¿no? En los años 70 aparece la segunda generación de ventiladores. ¿Qué hacen estos? Estos ya tienen mezcladores externos de aire y oxígeno, es decir, ya podías establecer mejor la fracción inspirada de oxígeno que le ibas a ofrecer al paciente. Empiezan a tener un tipo de alarmas. No sé si lo llegaron a conocer, el BIRT. Entonces, solamente tenía unos lucecitas por aquí arriba que te estaban estableciendo en cuánto iba el volumen, la presión, la frecuencia respiratoria, la fracción inspirada de oxígeno. Entonces ya te daban un poquito de alarmas. El PIB pues se establecía prácticamente en esto y tú veías aquí la agujita y decías, ah, la presión subió hasta tanto y bajó hasta tanto. Entonces más o menos tengo un PIB de tanto o te aparecía por acá, más o menos el PIB era de tanto. Entonces ya se empezaba a tener un poquito más de conciencia del daño que se podía generar con este tipo de dispositivos. Y aparecen algunos modos como los modos ventilatorios sincronizados o modos espontáneos. Entonces aparece el SIMB y aparece el IMB y el SIMB. Entonces, y el CPAP. Entonces, aquí fue en 10 años, estos ventiladores evolucionaron para tener un poquito más de control o vigilancia acerca de lo que estábamos haciendo. Ya los años 80 y 90, ya prácticamente estamos hablando de ventiladores más recientes, entre comillas, porque estamos hablando del siglo pasado todavía. Entonces a mí me tocó hacer la residencia con esto, con el Servo 300. Entonces ya tenían microprocesadores, es decir, ya empezaban a ser inteligentes, máquinas inteligentes. Tenían sensores de flujo y de presión
y podían ser ciclados por tiempo, presión, volumen o flujo. Es decir, ya tenías más control acerca de las variables del ciclo respiratorio para tratar de ser más adaptado a lo que el paciente iba necesitando. Ya los mezcladores de aire y de oxígeno eran internos, adentro del dispositivo era donde se hacía la mezcla y ya monitorizaban y desplegaban más parámetros. En estos de acá, si se fijan, no había curvas, no, pues no teníamos ninguna representación gráfica, solamente veíamos numeritos y los sensores de presión. En estos aparecen las pantallas en donde ya vamos a tener una representación gráfica de lo que están haciendo del ventilador y de la interacción que está teniendo con el pulmón del paciente, porque eso es muy importante. La representación gráfica, el que nosotros podamos ver los gráficos, nos ayuda mucho o nos da mucha información acerca de cómo está respondiendo el pulmón a lo que el ventilador está tratando de hacerle al paciente. Lo que digo, monitorizan y despliegan curvas y bucles, tienen alarmas y controles de seguridad, es decir, tú ya programabas aquí una presión pico máxima y si se llegaba a esa presión pico, el ventilador ya no le metía más, se botaba, se escuchaba el plic, porque ya no seguía, liberaba la válvula y ya no seguía insuflando el pulmón del paciente porque había llegado a la máxima presión que tú le habías establecido. Y empiezan a hacer cálculos de mecánica pulmonar, es decir, empezábamos o ya teníamos los cálculos de distensibilidad, de elastancia, de compliance, de resistencias, pero de una forma aún muy, muy básica, ¿no? No nos daban algunos otros parámetros como van a ser los ventiladores más nuevos o lo teníamos que hacer nosotros manualmente. El ventilador nos decía, tiene una presión de tanto, tiene un volumen de tanto, tiene una distensibilidad de tanto, y entonces nosotros calculábamos las resistencias o nosotros calculábamos la elastancia, ¿no? Entonces, pero ya tenían este tipo de parámetros que los otros, en las generaciones previas, no había, no existía para nada. La cuarta generación de los ventiladores es de los 90 para acá y es donde ya tenemos ventiladores mucho más inteligentes. Ya tenemos pantallas que son muchas veces táctiles y que están codificados por colores, que nos dan representaciones gráficas, incluso en diferentes formas, es decir, podemos tener la gráfica, ven acá en este Hamilton, nos muestra incluso un pulmoncito que nos está enseñando cómo se está comportando el pulmón. Se agregan otro tipo de modos ventilatorios, no solo los modos clásicos o convencionales, sino se agregan otros como la ventilación invasiva, como el NAVA, como el ASB, que son modos más adaptativos para el paciente. Es decir, se adapta la máquina a lo que el paciente va necesitando, precisamente porque ya tienen, son más inteligentes y tienen software más sofisticados, tienen mayores procesadores internos. Entonces, la computadora se va volviendo más inteligente para ayudarnos a adaptarse al paciente. Tienen batería de respaldo, algunos incluso pueden ser de traslado, es decir, el cabezal, todo esto se desconecta para que se vaya junto con el paciente a donde tenga que ir sin tener que desconectar al paciente. Monitorizan parámetros de mecánica pulmonar, despliegan curvas, bucles y tendencias. Es decir, ya nos van diciendo cómo se comporta el paciente, cómo se ha estado interactuando con el pulmón y cómo ha ido haciendo en el tiempo. Entonces, son ventiladores mucho más inteligentes que se van adaptando más a lo que el paciente va necesitando. Y esto es la tendencia. Si se fijan, estamos hablando de unos años, unos 50 años más o menos de evolución de estos ventiladores
y actualmente la tendencia es esa, que el ventilador o la máquina se vuelva más inteligente. Ahora estamos con la inteligencia artificial que nos va a ayudar porque interacciona respiración a respiración la máquina con el paciente y eso va generando información que esta máquina deberá empezar a procesar y avisarnos y decirnos qué es lo que nuestro paciente está necesitando gracias a la inteligencia artificial que nosotros le estemos enseñando, ¿no? Por ejemplo, hay unos ventiladores que son del Drager, que solito hace, o también del Hamilton, también lo tiene, que solito identifica cuando el paciente ya tiene un esfuerzo ventilatorio suficiente como para ponerlo en una ventilación, una prueba de ventilación espontánea. Y solito avisa al operador, a quien esté ahí atendiendo al paciente, y dice, el paciente tiene las capacidades o cuenta ya con las características para poder empezar una prueba de ventilación espontánea. Entonces, esa es la tendencia, que cada vez estas máquinas se vayan volviendo más inteligentes y que vayan ayudándonos a adaptarnos mucho más a los pacientes. Sin embargo, las máquinas pueden ir mejorando, pero la fisiología es la misma. Es decir, las bases de la ventilación, las bases de la mecánica pulmonar, cómo se va a comportar el pulmón, es la misma. No, hasta el momento no podemos confiar completamente en la máquina y mucho menos si no tenemos este tipo de dispositivos más avanzados en los que ya tenemos tecnología de punta. Les decía, en México, yo en los dos hospitales donde trabajo, pues los ventiladores que tenemos son ventiladores de cuarta generación, tercera generación a veces. Les digo, a mí me tocó aprender con el servo. Entonces, yo quisiera que tuviéramos tecnología mucho más avanzada que nos ayude, porque para eso es la tecnología, para ayudarnos, pero por desgracia no, estamos muy atrasados. Entonces, de aquí a que nos empiecen a llegar, por lo menos a hospitales públicos, este tipo de tecnologías, pues va a pasar un tiempo. Pero no se preocupen, las máquinas pueden ir cambiando y podemos tener una gran cantidad de botones, una gran cantidad de opciones, pero la fisiología va a ser la misma. Es decir, el que sabe cómo se comporta un pulmón, cómo es la mecánica pulmonar, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está reflejando esa interacción de la máquina con el pulmón, entonces va a saber qué es lo que le tiene que mover o qué es lo que le tiene que hacer. Es decir, podemos tener ventiladores que parecieran muy tecnológicos, con pantallas y muchos numeritos y muchas opciones, pero siempre va a ser la misma fisiología pulmonar. Entonces, esa ha sido la evolución de los ventiladores, esa es la tendencia, que tenga cada vez más inteligencia artificial y nos vayan ayudando más a entender lo que cada paciente está necesitando, porque cada paciente en los diferentes momentos en los que esté intubado va a ser diferente. Es decir, podemos tener el mismo paciente, verlo hoy, verlo mañana y su pulmón puede haber cambiado. Puede ser que haya mejorado o puede ser que haya empeorado y entonces va a necesitar los ajustes necesarios. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación? Pues bien, aliviar la insuficiencia respiratoria. Ese es uno de los principales objetivos por los que ponemos soporte ventilatorio, ayudar a poder respirar. Pero, sin embargo, puede ayudar en otras cosas, compensar la acidosis respiratoria, resolver o prevenir la aparición de atelectasias, permitir el descanso de los músculos respiratorios. Esto es algo que a veces es malo verlo, decir, tengo un paciente intubado porque ya no aguantaba respirar por él solo, estaba muy insuficiente, pero lo tengo intubado
y me está haciendo frecuencias respiratorias de 40. Pues eso no está bien, porque si lo tienes conectado a una máquina, ¿por qué lo tienes haciendo tanto trabajo para respirar? Tener un paciente con más de 35 de frecuencia respiratoria incrementa mucho su consumo de oxígeno de los músculos respiratorios, del trabajo respiratorio, y está dañando al pulmón. Y si aparte está respirando así en contra de lo que tú tienes programado para tu ventilador, pues entonces en vez de estarle ayudando, lo estás perjudicando. Entonces, este es un punto muy importante. El ventilador debe ayudar a que los músculos respiratorios descansen. Y en el momento en el que el paciente pueda empezar a respirar por él solo, ir poco a poco destetando ese soporte que le está dando el ventilador para que los músculos y el pulmón vayan recuperando el trabajo que tienen que hacer. Puede permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular, por ejemplo, en cirugía, disminuye el consumo de oxígeno, reduce la presión intracraneana y estabiliza la pared torácica. Entonces, cuando hay tórax inestable, es una de las indicaciones para que intuben al paciente, porque entonces el mantener los pulmones insuflados con la presión positiva nos va a ayudar de cierta forma a estabilizar la pared torácica. Y puede reducir la presión intracraneana por varios mecanismos. Uno de ellos es porque puede disminuir el consumo de oxígeno, o puede incrementar la presión intracraneana por la presión positiva. Entonces, pero puede ser un dispositivo de ayuda en caso de traumatismo craneoencefálico o problemas cerebrales también. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la ventilación mecánica? Como ya dijimos, la insuficiencia respiratoria es una de las principales. Puede ser por hipoxemia o puede ser hipercapnia. Entonces, con o sin hipoxemia e hipercapnia. Entonces, estas son las dos principales razones de insuficiencia respiratoria: hipoxemia e hipercapnia. Secundario, pues, las enfermedades del sistema nervioso, neuromusculares, esqueléticas, de la vía respiratoria, broncopulmonares, cardíacas o metabólicas. También nos ayuda en alteraciones circulatorias, por ejemplo, en el caso de un paro cardiorrespiratorio, shock o de insuficiencia cardíaca severa, la ventilación nos va a ayudar. Algunas otras, posoperatorios, sedación profunda o procedimientos invasivos, y algunas neurológicas, como veíamos, decíamos, la hipertensión, el estado epiléptico o lo que pasaba lo que pasó en la poliomielitis, que era la parálisis vulvar. Entonces, pues protección de la vía aérea. Entonces, la ventilación mecánica es la técnica más utilizada o el soporte vital más utilizado en las unidades de cuidados intensivos. Pero no se queden solo con la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica no invasiva también se considera ventilación mecánica. De acuerdo a este autor, vean, el 46% de los pacientes van a requerir algún tipo de ventilación durante su estancia hospitalaria. Las principales indicaciones para ventilar a un paciente van a ser el EPOC, el asma, el coma, enfermedades neuromusculares, el SIRA, el posoperatorio y el traumatismo. Vean este estudio que reporta frutos en las UCIs españolas. En el 2003 ellos hicieron publicaron este estudio que ellos hicieron. Estudiaron 3.800, más de 3.800 pacientes, y esto fue lo que ellos encontraron. De los pacientes que se intubaban, el 66% eran hombres y el 34% mujeres. La edad oscilaba entre los 52 y los 73 años de edad, y la ventilación en promedio duraba de 2 a 8 días. ¿Cuál era la principal vía mediante la cual se daba el soporte ventilatorio? Era la orotraqueal. Después seguía la nasotraqueal, la ventilación no invasiva y la traqueotomía. Y la mortalidad, 32% de ellos fallecían en la UCI y 42% fallecían en el hospital. ¿Qué tanto esta mortalidad estuvo relacionada con que estos pacientes estuvieron mal ventilados?
No lo sabemos. En México, estos autores, Marín et al., en el 2016, ellos hicieron este estudio que fue de seguimiento, es decir, no fue todo al mismo tiempo, este, pero estudiaron 958 pacientes en 81 unidades de cuidados intensivos y estos fueron lo que ellos obtuvieron. 55% de los pacientes en UCI van a requerir ventilación mecánica invasiva. Aquí en México la edad fue mucho más joven que lo que reportaban los españoles. Vean, hombres entre, bueno, pacientes entre 43 a 48 años son pacientes muy jóvenes que si llegan a estar intubados, pues uno quiere que salgan adelante, ¿sí? Son pacientes que tienen toda una vida por delante, que seguramente son padres o madres de familia que están planeando muchas cosas. Entonces, uno quiere que estos pacientes puedan salir adelante. No digo que los pacientes adultos mayores no, pero vean, la edad es bastante joven para los pacientes que requieren ventilación mecánica en México. La mortalidad muy semejante a la que reportan los españoles, del 18 al 36% en la UCI y 40% en el hospital. Los principales diagnósticos, la sepsis, la parada respiratoria y el traumatismo craneoencefálico fue lo que ellos encontraron que eran las principales causas de intubación y soporte ventilatorio invasivo en nuestro país. Y el costo, ven, un paciente que requiere ventilación mecánica puede llegar a gastar de 600 a $1,500 al día. Entonces, es otro punto por el cual, pues, hay que tratar de ser lo más eficaces posible, ¿no? O sea, somos un país que que somos pobres, entonces gastar mucho, pues, en un tipo de dispositivo o en un soporte, pues, es para que al paciente le vaya bien y queremos que ese gasto sea fructífero. Entonces, que estos pacientes jóvenes, está bien, va a gastar lo necesario para que salgan adelante y para que salgan adelante en las mejores condiciones. Entonces, los dispositivos de ventilación mecánica son para tratar de ayudar a los pacientes a que salgan en las mejores condiciones, que eso que se gasta sirva para ayudar al paciente. Pero veamos el otro lado de la moneda, las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Como decíamos, sí, es un dispositivo muy utilizado que ayuda a sacar adelante a los pacientes, que puede llegar a ser costoso, pero que su finalidad pues es ayudar al paciente. Pero, ¿qué hay de todas las complicaciones que están asociadas a este tipo de dispositivos? Vean, existen las complicaciones desde el fallo de dispositivos, es decir, al final de cuentas es una máquina y puede fallar. Puede ser que se pierda la fuente eléctrica. Sí, pero tienen baterías de respaldo. Ah, ok. Entonces hay que asegurarnos de que siempre esté cargada esa batería de respaldo. Que pueda fallar la fuente de los gases. No sé si recuerden que fue una noticia muy mala, muy trágica, que hubo pacientes en la pandemia de COVID que fallecieron porque se les acabó el oxígeno. Entonces, que falle el ventilador. Les digo, al final de cuentas es una máquina que puede fallar. Que programemos las alarmas mal o que haya error en la programación de las alarmas, ¿sí? Entonces, si yo programo mal las alarmas o están mal acomodadas, entonces el error es de la máquina y es mío, es del dispositivo y eso puede ocasionar problemas en los pacientes. Por ejemplo, no me doy cuenta y tiene programado una presión pico de 50. El ventilador va a estar llegando a presiones picos de 50 y eso puede estar dañando al pulmón de mi paciente. Entonces, error porque las alarmas no pueden estar, por eso traen algunas alarmas preestablecidas y error si yo no me di cuenta o yo la programé así, peor todavía. Puede ser que haya fugas, puede ser que haya
complicaciones por los dispositivos asociados, como puede ser el tubo orotraqueal, que se extube el paciente, que haya lesión traqueal por el neumotaponamiento, es decir, el dispositivo de neumotaponamiento, al estar en contacto directo con la mucosa de la tráquea, puede dañar si está sobreexpandido. Es decir, la tráquea está expuesta a esa presión excesiva que está generando el globito y puede generar daños sobre la tráquea. Entonces, y decimos, el paciente sobrevivió, tenía un traumatismo severo, pero estuvo intubado y logró salir adelante, pero ¿qué creen? Que tuvo daño en la tráquea y tiene necrosis traqueal y ahora tendrá que tener una prótesis de tráquea o una traqueostomía durante muchísimo tiempo o por el resto de su vida, precisamente porque tenía esto, daño por el neumotaponamiento. Mala posición de los tubos. Vean aquí, es muy importante verificar, este tubo está selectivo completamente. ¿Qué va a pasar? Pues todo este pulmón se va a colapsar en algún momento porque solamente se está ventilando este pulmón. Este pulmón está recibiendo todo el volumen, todas las presiones que yo tengo programadas y seguramente puedo dañar a este paciente. Obstrucción del tubo, tapones, acodamiento o lesiones cutáneas por los dispositivos. Ven, espero que se alcance a ver aquí en esta zona. El paciente tiene una zona de ulceración que se ve un poquito oscura, como si estuviera necrótica, precisamente porque tuvo el tubo ahí recargado sobre ese labio durante mucho tiempo. Entonces, esos también son complicaciones de los dispositivos. Otra de las complicaciones, y es una de las más temidas en los pacientes que se intuban, la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es la principal causa de muerte por infección en el hospital. 1% de incidencia por día de intubación en el primer mes, es decir, por un día que esté intubado el paciente, el primer día tiene 1% de riesgo de infectarse. Al segundo día tiene 2% de riesgo de infectarse. Al día 15 tiene 15% de riesgo de infectarse. ¿Cuál es el principal mecanismo? La microaspiración. Arriba del globito, del neumotaponamiento, se pueden empezar a acumular secreciones. Y aunque yo tenga el globito inflado, puede haber microfiltraciones que permita que las bacterias de aquí que están en estas secreciones, que vienen de la boca, que vienen de afuera, se filtren hacia adentro del pulmón y lleguen hasta vías respiratorias inferiores. Entonces, este es el principal mecanismo, pero existen otros tantos, ¿sí? Las aspiraciones tienen que ser con una técnica aséptica completamente, porque si no, cuando yo introduzco a través del tubo la sonda para aspirar, si esa sonda está contaminada, pues estoy introduciéndole las bacterias. El procedimiento de intubación es un procedimiento en el que vamos a invadir la vía aérea del paciente, tiene que ser aséptico completamente. La biopelícula es la formación por dentro del tubo de colonias de bacterias porque al final de cuentas el tubo está expuesto. Entonces se puede empezar a formar ese biofilm por dentro del tubo. Vean aquí, no es un biofilm, es un gran tapón lo que tenía aquí el tubo del paciente. Las secreciones contaminantes, que esto decíamos, o que el equipo esté contaminado. Es decir, los ventiladores también tienen que tener sus cuidados para evitar que se vayan a contaminar. 1 de cada 2 pacientes con neumonía puede morir si se contamina por un microorganismo multidrogo resistente. Y se fijan cuáles son los principales patógenos asociados a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, los multidrogos resistentes. Entonces, porque son pacientes que están graves, seguramente necesitan por eso la ventilación mecánica, que su sistema inmune está alterado y que pierde todos los mecanismos de defensa de las vías respiratorias por el tener un dispositivo de ventilación invasiva. Entonces,
1 de cada 2 pacientes puede fallecer por la neumonía. Entonces, a lo mejor el paciente llegó porque tuvo un accidente automovilístico, tuvo traumatismo craneoencefálico, pero de eso va bien. Su cerebro se recupera y va bien, pero le da neumonía y fallece por la neumonía. Eso es algo terrible, que un paciente que está evolucionando de su patología inicial bien termine teniendo mayores problemas por un dispositivo o la complicación de un dispositivo que se intentaba o que su finalidad pues era ayudarle. Y el diagnóstico pues es difícil, ¿sí? Es, no siempre se ven así las radiografías, las neumonías, o a veces el paciente tiene muchos dispositivos dentro del tórax que no nos permiten observar bien si hay o no hay infiltrados nuevos. O a lo mejor tiene otro tipo de cosas o problemas. Tiene derrames, tiene atelectasias, tiene neumotórax, tiene fracturas, tiene dispositivos externos que no nos permiten observar adecuadamente. Entonces, el diagnóstico se hace mediante algunos criterios: infiltrados pulmonares nuevos o progresivos, más fiebre, secreciones purulentas, leucopenia o leucocitosis, deterioro de la oxigenación o cultivos positivos. Entonces, hay una recomendaciones de, de los organismos de la ventilación mecánica o de la neumonía para tratar de que el diagnóstico de neumonía sea lo más certero posible, porque tampoco, vean, el decir un paciente tiene neumonía asociada a la ventilación mecánica ya le confiere riesgo de muerte. Y no todos tienen neumonía asociada a la ventilación mecánica también, por suerte, pero es una de las complicaciones más terribles, más temidas y con mayores desenlaces fatales que puede tener por la asociación a la ventilación mecánica. Y lo que les digo, que un paciente vaya recuperándose de su patología inicial y que termine complicándose o teniendo mayores problemas por la complicación de la ventilación es terrible. La lesión pulmonar inducida por la ventilación. El ventilador no es inocuo, puede generar daño. Por allá en los años 70 se empezó a describir el barotrauma, el volutrauma, la telectrauma, el ergotrauma. Entonces hemos ido distinguiendo las diferentes formas en las que el ventilador puede causar problemas en los pacientes. Por ejemplo, barotrauma, daño físico a los tejidos causados por una diferencia de presión entre un espacio de gas dentro del cuerpo y el entorno externo que lo rodea. Es decir, rompemos los alvéolos con la presión positiva. En palabras llanas, ruptura alveolar por la presión positiva. ¿Qué podemos causar? Neumotórax, neumomediastino, enfisema, embolismo o choque. Vean este paciente, aquí está lleno de enfisema. Ven, aquí está un corte de tomografía. Todo esto que tiene es aire que no debería de estar aquí. Está en tejido celular subcutáneo. ¿Qué podemos hacer? Limitar las presiones. El ventilador, si no limitamos las presiones, puede generar barotrauma. Lesión por volutrauma. La sobredistensión pulmonar causada por el empleo de volúmenes altos que superan el límite de la estructura pulmonar, es decir, antes de que se rompa, podemos generar volutrauma. Volúmenes altos dañan la estructura de este alveolo. No sé si ustedes todavía les tocó jugar con globos. ¿Qué pasaba cuando uno insuflaba además el globo más allá de su capacidad que tenía, de su elasticidad posible? ¿Qué pasaba después de eso? Pues no se rompía, puede ser que no se rompiera, y lo quedaba flácido, ya no funcionaba, quedaba muy delgadito, ya no servía. Lo mismo pasa o lo mismo puede pasar con nuestros alveolos. Y esto fue algo que encontró el doctor Amato, vean, y el ARSNet, que fue uno de los grandes parteaguas en la ventilación mecánica: disminuir el volumen corriente. Esta es la gráfica del estudio del ARSNet,
donde se encontró que disminuir el volumen tidal mejoraba la sobrevida de los pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dijeron, normalmente los pacientes los ventilamos con volúmenes de 10 a 12 mililitros. Perfecto, bajémoslo a la mitad, a 6 mililitros por kilo. Que la driving pressure esté por abajo de 20, arriba de PIP. Tendremos hipercapnia permisiva y una ventilación mecánica limitada por presión. Y esta es la gráfica de sobrevivencia y vean lo que pasó. A los 30 días, la mitad de los pacientes que se ventilaron con ventilación convencional con 10 a 12 mililitros por kilo habían muerto. Y el resto de los pacientes estaban vivos, es decir, sobrevivían más o el doble sobrevivía cuando se habían utilizado estos parámetros de protección que se utilizaron en ese estudio. Y ahí fue cuando dijimos, wow, entonces bajar el volumen corriente permite que el paciente sobreviva más. Entonces, estamos dañando el pulmón con la ventilación. Y desde ahí, parte de la ventilación protectora es volúmenes corrientes bajos, volúmenes tidales que van de 4 a 8 mililitros por kilo. Driving pressure ahorita va por abajo de 14, evitar el SIP, es decir, el 0 PIP y PIP la necesaria para mantener el alveolo abierto, pero sin sobredistenderlo. Atelectrauma es el daño causado por la deformación o el cizallamiento de las unidades alveolares sometidas a la expansión alveolar durante la apertura y el cierre de cada ciclo. Es decir, el estar abriendo y cerrando este alveolo durante cada ciclo respiratorio va a ocasionar que se dañe, que su microestructura se empiece a dañar y entonces vamos a tener daño por atelectrauma. Ven, aquí tenemos la zona que está abierta, la zona que está completamente colapsada, pero en medio podemos tener este tipo de alveolos que se pueden estar abriendo y cerrando. Estos son los que tenemos que proteger de este daño por atelectrauma. Como nunca debe de ser o hay muy pocas situaciones en las que se deja sin PIP al paciente. La gran mayoría es evitar el 0 PIP. PIP, el mínimo necesario para mantener alveolos abiertos. Poder mecánico por abajo de 17 joules y hay autores que todavía bajan más el valor. Volúmenes tidales bajos y presiones limitadas. El biotrauma es el daño alveolar secundario a la inflamación. Las citocinas liberadas en respuesta al daño de origen mecánico ocasionan un componente inflamatorio con liberación de mediadores inflamatorios. El simple hecho de que este alveolo esté abriéndose y cerrándose, de que esté sobredistendido o de que haya habido ruptura del alveolo, va a generar una respuesta inflamatoria. Es decir, al dañarse estas células, se van a liberar sustancias que generarán una respuesta inflamatoria y entonces vamos a tener biotrauma. Además de que el oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno por sí misma puede ser dañina. Por allá, la doctora Katchinsen, en sus estudios que hacía en perros, lo que hacía era eso, ventilaba a modelos caninos con FIO2 al 100% y después observaba cómo se comportaban sus pulmones y el simple hecho de tener oxígeno al 100% causaba daño. El hecho de tener alteraciones de biotrauma, perdón, barotrauma, polutrauma o atelectrauma causaba daño en el paciente y se generaban las membranas hialinas. Entonces, este biotrauma, el daño estructural, la disfunción del surfactante, aumento de la permeabilidad capilar, el edema pulmonar, translocación bacteriana y fibrosis. Todo esto asociado al biotrauma. Lesión pulmonar asociada
a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, el ergotrauma, lesión pulmonar por la excesiva transmisión de energía del ventilador a la vía aérea. Por eso es que el poder mecánico no puede estar por arriba de 17 joules. Tiene que ser, les digo, mínimo abajo de 17, y hay diferentes autores que disminuyen todavía más este valor para proteger más al paciente. El miotrauma, lesión diafragmática por apoyo ventilatorio excesivo sobre los pulmones o bien, perdón, sobre los músculos, o bien muy poco sobre los músculos, las asincronías o el PIB elevado. Entonces, tener un paciente, lo que decíamos, si yo lo tengo respirando 40 veces por minuto y aparte está intubado, estoy dañando al músculo. ¿A cuál? Principalmente, pues al diafragma, que es el que hace el 80% del trabajo de la ventilación. Entonces, estoy generando miotrauma. Por eso ahora el concepto de ventilación de protectora, pero también para el músculo del diafragma. Cronotrauma, trauma por el exceso de frecuencia respiratoria. Que esté respirando tan rápido va a generar daño. Reotrauma, trauma debido al flujo inadecuado. Entonces, son problemas que vamos a estar generando por desconocimiento quizá de la fisiología del paciente, porque cada paciente va a ser diferente y cada uno va a necesitar las adecuaciones necesarias. Y ese es nuestro trabajo, saber cómo ayudarle sin dañar al paciente. Las asincronías. Las asincronías es esa interacción entre el ventilador, el pulmón, el diafragma y el cerebro del paciente. Cuando normalmente nosotros respiramos, todos los mecanismos de control de la respiración le van a decir a nuestro cerebro, oh, necesitamos respirar. Nuestro cerebro mandará la información al músculo para que comience un ciclo respiratorio, y el pulmón se encargará de hacer el intercambio gaseoso. Y estos tres trabajan al unísono y sincrónicamente sin causarse problemas. Pero cuando entra este cuarto actor, el ventilador, tenemos que hacer que todos trabajen sincrónicamente. Si eso no sucede, suceden las asincronías, es decir, la falla de coordinación entre lo que el ventilador dice y lo que nuestro organismo necesita. Entonces, las asincronías aumentan el tiempo de ventilación, hay una menor tasa de éxito en el retiro, causan daño pulmonar y causan mayor riesgo de mortalidad. Entonces, aquí tenemos las asincronías más comunes: el disparo inefectivo, el autodisparo, el doble disparo, el ciclado prematuro y el ciclado tardío. Pero este tipo de alteraciones o de interacciones asincrónicas o no coordinadas entre el ventilador y el paciente nos van a conllevar a problemas en el paciente. La humanización de la UCI. Ya casi terminamos, no se preocupen. Este es un tema que quizá no consideramos o se ha considerado hasta más recientemente. Un paciente que esté intubado no es un paciente que no siente. El paciente siente, puede entender, puede responder, y al final de cuentas tiene las mismas emociones. Imaginen el miedo que los pacientes que requirieron intubación tenían cuando todos usábamos este tipo de dispositivos de protección, cuando ni siquiera podía ver la cara de quienes lo estaban atendiendo y que le decían, te vamos a dormir, te vamos a intubar, y no sabía si iba a despertar, si le iba a ir bien, si le iba a ir mal, ni siquiera podía ver quiénes eran o qué cara o qué humanidad tenían
las personas que los estaban atendiendo. Entonces, un paciente que está intubado no quiere decir que es un paciente que no pueda hacer cosas. El paciente, vean aquí, el paciente está tocando violín, el paciente puede caminar, el paciente puede salir de cama. El paciente que está intubado por alguna situación en la que solamente quizá le falta fuerza para poder respirar por él solo, quizá es una cuestión neurológica la que no lo deja salir de la ventilación, no tiene por qué estar postrado, amarrado a una cama sin poder hacer alguna otra cosa. Y más si nosotros ni siquiera podemos estar eh, presentes con ellos sin este tipo de dispositivos o este tipo de protección, porque entonces la soledad o la angustia que estos pacientes pueden tener, pues es mayor. El síndrome post-UCI, 80% de los pacientes que sobreviven a UCI van a tener alteraciones y muchas de esas se deben precisamente a la ventilación mecánica. Alteraciones mentales, cognitivas, físicas, económicas y familiares. Es decir, un paciente que estuvo intubado, que logró sobrevivir y que logró salir adelante, va a tener este tipo de alteraciones, no va a acordarse, va a tener amnesia, va a tener alteraciones cognitivas, puesto que estuvo sometido a fármacos, sometido a alteraciones del oxígeno, sometido a medicamentos. Entonces, va a tener alteraciones mentales y cognitivas, va a tener depresión, ansiedad o pérdida de memoria o incluso demencia. Hay que cuidar a esos pacientes. Alteraciones físicas, ya dijimos, va a tener seguramente debilidad y más si no se rehabilita a tiempo. Esa idea de que el paciente intubado es el paciente acostado, que no se le puede hacer nada, más alteraciones físicas puede causar. Económicas, claro, la mayoría de los pacientes que estuvieron ahí no pudieron trabajar y sus familias seguramente también se desgastan al estarlos cuidando tanto psicológicamente como económicamente. Entonces, la UCI y la ventilación mecánica impactan directamente sobre esto, el síndrome post-UCI, que va completamente de la mano de este tema de la humanización de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones a la hora de poner un dispositivo o a la hora de quitar un dispositivo. Y más si estamos hablando de la ventilación mecánica. Entonces, algunas conclusiones. La ventilación mecánica salva vidas. Sí, es un dispositivo que esa es su finalidad, ayudar a salvar las vidas. Y yo quisiera, o yo le agregaría quizá, por ejemplo, ayuda a que el final de la vida sea más tranquilo. A veces, como les decía, tenemos miedo y me ha tocado muchos pacientes que dicen, no, no, es que él nunca quiso estar intubado y el paciente está ahogándose y está muriendo y está ahogándose. Entonces, mejor lo intubamos, lo dormimos, de todos modos va a morir, pero no va a morir ahogándose. Por lo menos no va a tener la sensación de falta de aire. Entonces, sí, la ventilación mecánica salva vidas, pero también pudiera ayudarnos para que el final de la vida sea lo más tranquilo posible. ¿Es el soporte orgánico más usado? Sí. ¿Es una obligación disminuir el riesgo de daño asociado con la ventilación mecánica? Es decir, cuando tú piensas que un paciente requiere ventilación mecánica, en ese momento tienes la obligación de evitar que ese soporte de ventilación mecánica vaya a causar un daño sobre el paciente. Aún queda mucho por aprender sobre la ventilación mecánica y la fisiopatología pulmonar. La tecnología nos va a ir ayudando cada vez más, pero es nuestro trabajo y también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es seguir aprendiendo para que podamos mejorar cada vez más. Vean, este es
Ese es un caso clínico, que es un compañero de inhaloterapia que tuvimos. Este hombre es un hombre joven de 24 años que tuvo una lesión vascular por una agresión por terceras personas, es decir, solamente tenía aquí, lo agredieron y tuvo lesión vascular en este brazo, pero al estar hospitalizado se ganó una neumonía. Entonces, fue necesario intubarlo. Vean el tipo de gasometrías que nos presentaba el paciente. Estas gasometrías son reales de este hombre. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos, estuvo bajo ventilación mecánica, estuvo en prono. La familia obviamente pues era un hombre joven de 24 años que no tenía ninguna patología, que había sido pues una tragedia lo que le pasó y que ahora estaba todavía peor y en riesgo su vida por una complicación hospitalaria. Entonces, gracias a la ventilación mecánica, aquí lo tenemos en ventilación en prono, logró salir adelante y sobrevivió. Y es un hombre que está completamente recuperado y sin mayor problemas, gracias a que la ventilación nos logró ayudar a sacarlo adelante de esta neumonía con la que nos llegó a la unidad de cuidados intensivos. Pues bueno, creo que por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o comentarios, me gustaría escucharlos, saber qué opinan acerca de este tema tan importante que es la ventilación. Creo que es parte de nuestro trabajo mantenernos aprendiendo y manteniendo los conocimientos para ayudar a los pacientes. La tecnología va a seguir avanzando y nos va a ayudar, pero la tecnología es para ayudarnos. Los conocimientos son los de nosotros y la tecnología es una herramienta. No podemos dejar nuestro trabajo en manos de una máquina, o al menos no por el momento, y yo no quisiera que quien esté atrás de la atención de uno de mis familiares o de mí misma sea una máquina a la que no le importe si el paciente vive o muere. Al final de cuentas, somos humanos y lo que queremos es que nuestro paciente salga adelante como humano, con humanidad, en las mejores condiciones. Entonces, pues aquí termino yo mi presentación. Este, no sé si tengan algún comentario. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Listo. Maestra. Sí, maestra, muchas gracias. Pues aquí ya empezaron a llegar los comentarios. Roxana C. dice, qué preciosa ponencia, muchas gracias por compartir. Felicidades. Miri también dice, excelente. Paul Rodríguez, Muchas gracias. quisiera saber, él pregunta, dice, quisiera saber cuánto tiempo puede estar el paciente en posición prono según la evidencia. No tenemos todavía el PROSEBA, que fue el primer estudio que documentó que se mejoraba la ventilación en prono. Ellos utilizaban 16 horas. Durante la pandemia se llegaron a tener pacientes de 72 a 96 horas en prono sin complicaciones y mejoraban. Entonces, en el estudio del PROSEBA, ellos lo que decían era que a las 16 horas lo supinaban, veían que no hubiera pérdida de la mejoría que habían obtenido, es decir, que se mantuvieran bien oxigenados, que no se alteraran la mecánica pulmonar y decidían si ya los dejaban en supino o los volvían a pronar. Entonces, es lo mismo que seguimos haciendo. Te digo, en la pandemia llegamos a tener hasta pacientes 4 días en prono y no hubo complicaciones y lo que hacíamos era eso, más o menos 48 horas, 72 horas, dependiendo de cómo iba evolucionando, se supinaba. Si se mantenía bien, perfecto, ya lo dejábamos en supino. Si no mejoraba, nuevamente va para prono. Gracias, maestra. Dice María de Jesús, excelente ponencia, gracias por compartir. Sam Ara dice, ¿cuál es la forma correcta de aspirar un paciente en apoyo ventilatorio? Pues ahí tiene las técnicas, bueno, hay una compañera enfermera que es la que me ayuda más en ese tema
Pero bueno, recordemos, tiene que ser en una técnica estéril, cerrada, con circuito cerrado, aséptico. No tenemos que dañar el pulmón, es decir, solamente se aspira el tubo. Por eso se tiene marquitas o tiene medidas el tubo y la sonda de aspiración. Las técnicas que utilizaban antes de destaparlo, de vamos a hacerle un lavadito, eso está proscrito actualmente porque uno, puedes dañar más el pulmón, puedes introducir bacterias a cambio de que le saques un taponcito, ¿no? Entonces, mejor en todo caso, si es necesario, cambias el tubo, ¿sí? Entonces, tiene que ser una técnica con circuito cerrado y lo más aséptica posible. Ok, maestra, gracias. Dice Amado Hipólito, excelente ponencia, muchas felicidades. Becky Martínez, gracias, muy didáctica, felicidades. Edith Cruz, excelente clase, maestra, aprendí mucho y reforcé algunas cosas. Bueno, Ron gracias. Corcuera dice muchas gracias, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua, nos saludan Ay, desde Chihuahua, muchas gracias. Pati Oli dice muy buena ponencia, felicitaciones, gracias, maestra. Creo que aquí hay otra pregunta. Ah, a ver, es un comentario. Dice Anel Aguilar, hola doctora, muchas gracias por su ponencia. Soy R1 de urgencias y se me dificulta mucho entender la programación del ventilador. Me gustaría que posteriormente pudiera darnos una ponencia para programación de ventilador. Ah, bueno, pero pues aquí nosotros les vamos a proponer el diplomado, ¿verdad, maestra? sí, sí, es precisamente la idea. Este, a todos se nos dificulta porque al principio, y yo te lo digo por experiencia, cuando yo estaba empezando me decían, calcula la presión plató, explícame cómo le pones el PIB, pero no lo daban desde un punto de vista fisiológico o fisiopatológico. Entonces, todos esos conceptos, tú tratabas de entenderlos y se te hacía difícil, pero cuando lo ves desde un punto de vista fisiológico, dices, ah, ya lo entendí. O sea, si entiendes cómo respiramos y después lo trasladas a cómo quieres que la máquina le ayude a respirar al paciente, va a ser mucho más fácil poderlo entender. Es decir, ¿cuánto le vas a programar de frecuencia respiratoria? Entonces, lo ideal pues es una frecuencia respiratoria fisiológica, ¿sí? Si tú le vas a querer programar 35 de frecuencia respiratoria, algo está mal ahí, porque nadie respira normalmente 35 veces por minuto toda su vida o en un momento normal. A lo mejor si estás haciendo ejercicio, te va persiguiendo un perro, pues sí, ¿no? Pero en modo normal, pues no. Entonces, si lo vemos de modo fisiológico, lo vas a entender mucho más a la hora de programar los parámetros. Muchas gracias, maestra. Y pues ahorita les vamos a comentar más acerca de nuestro diplomado. Unas dos preguntitas más. Pedro Alfredo Aguirre dice, ¿cuánta es la probabilidad de que un paciente salga a la vida? Que la mayoría que me han tocado se chocan y se mueren. Sí, eso es muy, a veces es parte de lo que genera esa creencia de que el paciente que se intuba se va a morir, ¿no? Entonces, porque por desgracia el paciente, yo lo vi en medicina interna, decíamos, no, pues es que el paciente ya se intubó, lo más probable es que no vaya a salir adelante. Este, pero no, fíjate que ya en terapia intensiva, ya cuando hice terapia intensiva, los ves y salen adelante y son pacientes bastante complejos. Nosotros en la pandemia llegamos a tener un 60% de sobrevida y eran pacientes que llegaban con el pulmón destrozado completamente por el COVID y aún así lograban salir adelante. Entonces, sí es un poco de la creencia que puede tratar de afirmar ese comentario que la gente o la creencia que la gente tiene, que el paciente que se intuba fallece, pero no, un paciente que se intuba puede sobrevivir.
Ahí veíamos en algunos de los estudios que hicieron los españoles y aquí el doctor Marín en México, la mortalidad no supera el 30%. Entonces, y no es solamente por ventilación, sino son pacientes que tienen dispositivos o que están requiriendo el dispositivo porque tienen muchas otras cosas. Ok, gracias. Y bueno, ya por último, dice Brendali, en los traslados de terapia intensiva interhospitalaria, ¿podemos tener alguna complicación por el movimiento del mismo? Claro, en las complicaciones durante el movimiento de simplemente llevar el paciente a un estudio de tomografía o a la sesión de hemodiálisis, etcétera, se puede salir el tubo, puedes meter el tubo de más, puedes tener problemas de desconexión del dispositivo, del aparato, de todos los tubitos, y entonces tu paciente puede incluso fallecer. Entonces sí, hay complicaciones durante los traslados, incluso adentro del hospital. Claro, por supuesto, pero bueno, vamos a tener más detalle y más a profundidad todo este tema en nuestro diplomado, que pues bueno, ahorita les vamos a dar a conocer. Y pues maestra, muchas gracias, gracias por su presencia y su participación el día de hoy, por tan bonita ponencia, muchas felicitaciones. Dicen que excelente, muy bien explicado. Así que pues bueno, maestra, muchas gracias, es un gusto poderla tener aquí, pues vamos a estarnos viendo pronto. Muchas gracias a todos y pues disfrutemos el día que ya nos hacía falta un poquito de liberarnos del calor. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Pues bueno, nos siguen aquí mandando mensajes de saludos y nos visitan Mari Torres, dice Marisol desde el Centro Médico ICEMIM Ecatepec. Gracias por la ponencia. Ay, muchas gracias por visitarnos del ICEMIM. Nos queda aquí cerquita, ¿verdad? Estar ahí en el hospital con los pacientes este sabadito. Muchas gracias, Mari, por acompañarnos desde el Centro Médico ICEMIM Ecatepec. Y bueno. Pues mientras yo les voy a recordar que pueden solicitar su constancia el día de hoy y mañana, a más tardar. Por ahí preguntaban que hasta cuándo tenían, bueno, pues tienen todo el día de hoy y mañana para solicitar su constancia. ¿Y cómo vamos a solicitar esta constancia? Bueno, pues es muy fácil. Aquí abajito hay un chat anclado donde dice solicita tu constancia por solo 30 pesos y pues le das clic ahí, hay un link. Y te va a mandar directamente a nuestro, te va a dirigir a WhatsApp de aquí de Ancar, en donde pues nuestros asesores te van a poder guiar para realizar el pago y la solicitud de la misma constancia. Es importante que te recuerde que esta constancia va a estar lista o vas a poder descargarla 6 días posteriores a la transmisión del día de hoy, ¿de acuerdo? Para que pues estés ahí al pendiente. Tiene un valor curricular de 8 horas. Entonces, pues si tú estás interesado en solicitar tu constancia del día de hoy, puedes solicitarla aquí abajito en los comentarios. Y pues bueno, te recuerdo también que el número para cualquier duda, para cualquier aclaración o seguimiento es 5628 31 13 23 y pues te voy a dar paso a que visualices lo que es nuestro diplomado, precisamente que tenemos aquí vigente, bueno, que va a dar inicio apenas, permítanme tantito en los que le comparto pantalla. Ok, entonces este es un diplomado de especialización en ventilación mecánica que va desde lo básico hasta la práctica avanzada. Y bueno, este va dirigido a estudiantes, pasantes, profesionales de enfermería y pues incluso también de medicina e inhaloterapia. Pues este es un diplomado que va a dar inicio el 29 de junio, sábado 29 de junio. Va a ser un programa único en su ramo con 300 horas curriculares, un doble aval académico. Y bueno, mira, si no puedes ver las clases los sábados, pues no te preocupes porque van a quedar grabadas y las podrás ver en el momento en el que más pues te acomode.
este diplomado, pues lo va a encabezar la doctora Zaira Gómez, que es la que acaba de darnos su ponencia el día de hoy. Así que si te interesa, si tú estás interesado en esta ponencia, perdón, en este diplomado, o si conoces a alguien de tus compañeros que le pueda, de tus colegas, ¿verdad? Que te le pueda interesar este tema, pues bueno, avísale, comparte esta información para que se pueda inscribir y pues podamos a dar inicio el 29 de junio a este diplomado. Su modalidad va a ser online y pues va a ser un sábado de cada 15 días, con una hora de 9 de la mañana a 12 del día. Va a tener una duración de 6 meses, 8 módulos y 4 talleres. Vamos a tener aquí lo que son los fundamentos de anatomía, fisiología respiratoria e introducción a la ventilación mecánica, equipos y modos de ventilación, efectos sistémicos y complicaciones de la ventilación mecánica. Ventilación mecánica en patologías especiales, gasometría arterial básica, retiro de la ventilación mecánica no invasiva, cuidados del paciente con ventilación mecánica, y entre los talleres va a ser la terminología adecuada, la modalidad ventilatoria, monitoreo e identificación de complicaciones, análisis de gasometrías y sugerencias de ajustes ventilatorios. Y pues bueno, ya sabes, mira, aquí si te interesa en esta parte, si te gusta, pues aquí vas a poder obtener todos esos conocimientos. Por ahí teníamos personal profesional de la salud que nos decía que pues le cuesta trabajo esta parte y pues a la mayoría nos cuesta trabajo, tanto a médicos como enfermeras, muchas veces nos cuesta mucho trabajo pues entender toda esta parte de la ventilación mecánica. Sin embargo, pues mira, para eso está aquí nuestro diplomado. ¿Y cuál va a ser su objetivo? Pues proveer a los profesionales de la salud y afines los conocimientos y habilidades prácticas para proporcionar una ventilación mecánica adecuada y segura en una amplia variedad de situaciones clínicas en las que los pacientes que así lo requieran, contribuyendo así a mejorar el pronóstico de vida del paciente y pues por ende una buena calidad de vida. Entonces, pues ya aquí tenemos un diplomado para ventilación mecánica. ¿Cuáles son los costos? Tenemos un costo de inscripción de 1,000 pesos y mensualidades de 1,940. Con beca, la inscripción te sale en 500 pesos y una mensualidad de 970 pesos. Al final, también tenemos, te vamos a entregar un diploma, una constancia de talleres, certificado de calificaciones y un reconocimiento, esto con un valor de 1,500 pesos. Y pues bueno, reserva tu beca en tu inscripción lo antes posible. Los cupos son limitados ya que son por vía Zoom. Entonces, pues apresúrate a inscribirte para que puedas obtener una beca. Y pues aquí también, este es el número de donde te puedes comunicar, que es 5628-311323, para que puedas pedir información para todo este registro, ya sea de que si lograste conseguir una beca y todos los requisitos que vamos a estar aquí pidiendo para que te inscribas al diplomado. Y bueno, se va a generar un grupo de WhatsApp con los participantes en donde se va a enviar el programa completo, el link y de las contraseñas para ingresar a las sesiones de Zoom, el acceso a la plataforma educativa y el material del diplomado. Además, te va a servir para que estés en contacto con tus profesores y el coordinador, así que pues no lo dudes más. Si te interesa toda esta parte de la ventilación mecánica, pues inscríbete a este diplomado. Y aquí te dejo el número también, 5628-311323, para que puedas pues tener más información, para que corras a inscribirte, o si conoces algún colega que le interese esta parte, pues le puedas mandar la información para que se inscriba a nuestro diplomado de especialización. Recuerda que iniciamos el sábado 29 de junio, así que pues aprovecha, todavía tienes esta semanita para inscribirte, pero pues apúrate porque los cupos son limitados y las becas se terminan. Entonces, pues, mucho ojo ahí. También quiero compartirles que estén alerta, alerta, por favor, hay muchos extorsionadores, perdón, y pues bueno, acuérdate que para nosotros como institución no realizamos llamadas telefónicas solicitándote depósitos y
tampoco te pedimos un código de verificación ni nada. Todo esto, todas las dudas, toda la parte de inscripción, de constancias, se realiza exclusivamente en nuestro número oficial, ¿sale? Que es 5628 31 13 23, en donde pues aquí nosotros te vamos a poder guiar y dar toda la información para que estén muy alertas, no caigan en extorsiones y cualquier cosa, pues comunícate con nosotros también, pues para reportar esta parte, ¿de acuerdo? Les recuerdo también que esta clase va a quedar grabada aquí en Facebook para que la puedas ver en el momento en el que gustes, en el que te acomode. Sin embargo, bueno, si solicitas o bueno, si requieres tu constancia, la puedes solicitar solo el día de hoy y mañana para que puedas pues tener tu constancia. Y recuerda que te va a llegar 6 días posteriores a la transmisión del día de hoy, ¿sale? Para que entonces estés atento todavía, estés a tiempo de solicitar tu constancia. Y pues bueno, nos siguen llegando uno que otro comentario. Nos saludan desde Los Cabos, Baja California Sur. Gracias, muchas gracias a todos por saludarnos desde toda la República Mexicana del Estado de México. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, ojalá que se animen a inscribirse a nuestro diplomado de ventilación mecánica para que pues sigamos actualizándonos, sigamos con esta parte, ¿no? Muchos de nosotros pues nos puede interesar o nos puede gustar estos temas, entonces para eso son, ¿sale? Se abren estos diplomados para que la gente pues siga creciendo a nivel profesional y además nos contamos con profesores pues altamente calificados como fue la doctora Zaira, ustedes ya se dieron cuenta el día de hoy y pues muchas felicitaciones, ¿no? De que pues excelente ponencia y todo, así que no dudes en inscribirte a cualquiera de nuestros diplomados y bueno, ya sabes que para cualquier información tenemos nuestro número 5628 31 13 23 para cualquier aclaración. Las clases, sí, Amada, las clases quedan grabadas aquí en Facebook para que las puedas visualizar en el momento que más te acomode. Nada más recuerda que si vas a solicitar tu constancia, solo tienes el día de hoy y el día de mañana para solicitarla. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí y a nombre de ANCAR, nuestra directora organizacional, la maestra Carmen Aguilar y nuestro director educativo, Andrés de Salomón Alas, es un gusto que hayan podido estar con nosotros aquí en esta transmisión. Muchas gracias por compartirnos, por estos comentarios, ver desde dónde nos visitan. Recuerden que su participación aquí pues es muy importante para todos nosotros para seguir creciendo. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube para cualquier información y pues para que estés atento a todos nuestros diplomados, a todos nuestros cursos, a todas nuestras talleres. Ahí, a través de las plataformas digitales, puedes seguirnos para que estés siempre al pendiente de todos nuestros cursos. Muchas gracias y que tengan un excelente sábado. Hasta luego.